Antes de morir, el anciano padre le dio a su hijo rebelde $90,000 y al hijo obediente solo le dio una moneda de $1, junto con una carta que decía: «Amado hijo, lee esto, entenderás por qué». Don Fermín, de 86 años, yace en la cama de su hogar, rodeado de una luz suave que se filtra por la ventana. Se siente extremadamente débil y agotado. Recientemente, su médico le recomendó pasar sus últimos días en casa. La insuficiencia pulmonar está demasiado avanzada, sabe que le queda poco tiempo de vida, y en ese momento, mientras su mirada se perdía en la pared, surgieron recuerdos del pasado. Cosas que nunca pudo olvidar. Fue un 31 de mayo de 1970, cuando recibió una noticia por la radio. Sus padres fallecieron en un terremoto. Fue uno de los desastres naturales más fuertes que azotaron la parte centro del norte de Perú, en la región de Ancash. Fermín, por aquel entonces, con 32 años, vivía en un pequeño pueblo del lugar, la cual quedó sepultada por el deslizamiento de tierra y hielo que siguió al terremoto. La tragedia se cobró un alto precio. Más de 70,000 personas perdieron la vida, mientras que cientos de miles más sufrieron desapariciones, heridas o quedaron sin hogar, sumidos en la devastación y el dolor. Fue un milagro que él sobreviviera. En el momento del desastre, se encontraba en otra ciudad, y al regresar solo encontró ruinas. Donde antes estaba su hogar, la noticia de la muerte de sus padres lo dejó destrozado. Después de enterrarlos y rendirles un homenaje, tomó la difícil decisión de empacar sus cosas y marcharse. De hecho, no había más razón para quedarse. Sus animales de granja y su querido perro también perecieron, y los campos que pertenecían a sus padres quedaron sepultados y completamente irreconocibles, sin posibilidad de recuperarlos. Una pérdida que hizo aún más insoportable el dolor de aquel momento, pero la vida continuaba, por lo que decidió buscar una nueva vida en la capital. Así que tomó el autobús que lo llevaría a Lima, en busca de un nuevo comienzo, un lugar donde trabajar y vivir. Al llegar, quedó abrumado por lo extenso que era la ciudad. Sin mucho dinero ni contactos, la existencia en la capital no sería fácil, pero Fermín no tenía otra opción. Los primeros días fueron realmente duros. Caminaba por las calles en busca de trabajo, solicitando empleo en obras de construcción. Sin embargo, las respuestas siempre eran las mismas: no hay trabajo. La desesperación lo empezó a consumir, pero no se rindió. Pasaron semanas, hasta que finalmente consiguió empleo como albañil en una pequeña obra. Al principio fue difícil, no tenía las herramientas adecuadas, el trabajo lo agotaba, y las condiciones no eran las mejores. Pero lo necesitaba, y su determinación era más fuerte que el cansancio. Aprendió rápido y se hizo un nombre entre sus compañeros. Y un día, mientras trabajaba en una obra cerca del centro de Lima, Fermín vio a una mujer que pasaba por allí. Era Rosario, una joven que llevaba una canasta con comida para los obreros. Sus ojos se encontraron por un momento, y aunque no dijo nada, Fermín sintió una extraña conexión. Como si por un instante el peso de su tristeza se aliviara. Era realmente hermosa. Rosario trabajaba para un restaurante y llevaba la comida a los obreros. Con el tiempo, se armó de valor y la saludó. Poco a poco entablaron una conversación. Él después se enteró que ella estaba comprometida con un hombre llamado Julián, pero Rosario evitaba hablar mucho de él. Y con los días, Fermín entendió por qué ella no era feliz. El hombre la trataba mal, la insultaba e incluso llegó a golpearla. Y un día, el hombre vio que Julián llegaba a la obra. Aquel sujeto se acercó a la mujer, gritándole delante de todos, insultándola. Nadie intervino, y cuando Julián terminó de desahogar su furia, se fue sin siquiera mirar atrás. Fermín, que presenció la escena, quiso intervenir, pero temió que su intervención pudiera empeorar la situación. Sin embargo, más tarde la encontró llorando en un rincón apartado de la obra. Con cuidado se acercó y le preguntó si estaba bien. Entre sollozos, Rosario le reveló la verdad, desahogando su dolor y confianza en él. Julián se había enterado de que estaba embarazada y en lugar de alegrarse, le gritó que no quería hacerse cargo del bebé. Y hasta la acusó, diciéndole que ese hijo no era suyo, y por si eso no fuera suficiente. Después de eso, le dijo que saldría de viaje al sur y que no la volvería a ver. Además, pidió que no lo buscara. Rosario ahora se encontraba sola, sin apoyo y sin idea.
de cómo seguir adelante. Fermín no pudo quedarse de brazos cruzados. Quería ayudarla, pero ella insistía en que no era necesario. Sin embargo, al día siguiente, el dueño de la casa donde Rosario vivía llegó para reclamar la renta. La mujer, nerviosa, intentó explicarle que le había dado a Julián el dinero para pagarle, pero el hombre le gritó que no había recibido ni un solo céntimo. La amenaza de desalojo quedó clara, y Rosario, devastada, no tuvo más opción que contarle todo a Fermín. Esa noche, el hombre le pidió que se quedara con él. Le dijo que entendía lo que era sentirse solo y perdido, que no tenía problemas que alguien más ocupara su pequeña casa alquilada, y que podían ayudarse mutuamente. Rosario, aunque dudaba, aceptó. No era fácil confiar en alguien después de lo que había vivido con Julián, pero Fermín le ofrecía algo que hacía tiempo no sentía: paz. Con el paso de los días, la relación entre ellos se transformó. Fermín no solo se convirtió en su apoyo, sino que también en alguien que le devolvía la esperanza. Trabajaban juntos para construir una nueva vida, y aunque las cosas no eran fáciles, Rosario empezó a creer en un futuro mejor a su lado. Poco después, Fermín le confesó sus sentimientos y le pidió que estuvieran juntos, que formaran una familia. Rosario, emocionada pero también temerosa, aceptó. Había encontrado en Fermín lo que tanto buscaba: alguien que estuviera dispuesto a quedarse, sin importar las dificultades. Cuando Rosario quedó embarazada nuevamente, esta vez de Fermín, él sintió que la vida le daba otra oportunidad para ser feliz. El tiempo pasó, su hogar, aunque modesto, estaba lleno de risas y amor. El hijo mayor, de 4 años, y el pequeño bebé de 8 meses, completaban la familia que Fermín siempre había soñado. Pero el destino tenía otros planes, y el dolor que aquel hombre creía haber dejado atrás estaba a punto de regresar. Un día el niño mayor enfermó, estaba ardiendo en fiebre. Fermín y su mujer lo llevaron de emergencia al hospital. El médico requería de medicinas caras, por lo que el hombre gastó todos sus ahorros. Luego se dirigió a su trabajo, desesperado por cobrar su salario y poder completar el pago de los medicamentos. Pero al llegar, se encontró con la sorpresa de que su jefe se negaba a pagarle, alegando problemas financieros. Con el corazón en la boca, Fermín regresó a su hogar. No sabía cómo hacer para salvar a su hijo. Pero al llegar, se encontró con una escena desoladora. La casa estaba vacía. Rosario había desaparecido junto con sus pertenencias. Sobre la mesa solo había una carta. Fermín la tomó con manos temblorosas y comenzó a leer. Su corazón latía con ansiedad y miedo. Fermín, lo siento mucho. Sé que esto te va a doler, pero no puedo seguir aquí. Julián volvió a buscarme y me di cuenta de que todavía lo amo. Sé que es injusto para ti, pero no puedo luchar contra lo que siento. Nos vamos a otro lugar. Por favor, perdóname. No te mereces esto. Cuida a los niños, porque sé que tú siempre harás lo mejor por ellos. Fermín sintió que el mundo se le venía abajo. Las lágrimas comenzaron a correr por su rostro mientras apretaba la carta contra su pecho. Miró alrededor de la casa vacía, buscando alguna señal, algo que le dijera que todo era un mal sueño. Pero no había nada, solo silencio. Pero no había tiempo para el dolor. Tenía que conseguir las medicinas para el pequeño Aurelio a toda costa. Afortunadamente, un banco le ofreció un préstamo, lo que le permitió comprar lo que el médico había recetado. Por suerte, después de varios días, el niño empezaba a recuperarse. Se quedó solo con el bebé de 8 meses y el hijo mayor, a quien aprendió a amar. Fermín sabía que, aunque no llevaba su sangre, el niño tampoco tenía la culpa de nada. Aparte, no podía abandonarlo. A pesar del dolor, decidió seguir adelante. Ahora tenía 2 razones para vivir, aunque su corazón estuviera hecho pedazos. Por otro lado, Fermín aún quería encontrar a Rosario. Aunque su corazón estaba roto, presentó una denuncia, esperando alguna pista sobre su paradero. Día tras día, caminaba por las calles de Lima, preguntando, mostrando una fotografía borrosa que apenas capturaba el rostro de Rosario. Sin embargo, la ciudad parecía haberla tragado, no había rastro de ella. Finalmente, tuvo que aceptar la dolorosa realidad. Rosario había desaparecido. Con 2 niños a su cargo, la vida se volvió aún más dura. Fermín intentó buscar empleo en varios lugares, pero nadie estaba dispuesto a contratar a un hombre que llevaba un bebé consigo.
Desesperado, decidió salir a la calle como vendedor ambulante. En un lado estaba su bebé en su cochecito con el hermano mayor y en otro lado ponía una pequeña manta donde extendía productos básicos, haciendo lo posible por ganar algo de dinero. Los días eran largos y duros. Hubo momentos en que no tenía ni un pedazo de pan para él mismo, pero siempre se aseguraba de que sus hijos no pasaran hambre. Ellos no tienen la culpa de nada. Prefería dejar de comer para darle a ellos. Con el tiempo, logró encontrar un poco de estabilidad, pero nunca dejó de recordar aquellos días en que se dormía con hambre. Los niños crecieron y el mayor, Aurelio, comenzó a comportarse de forma complicada. Se volvía impulsivo, rebelde, siempre se quejaba de su vida en casa y muchas noches llegaba tarde. Saliendo con sus amigos a la calle, Fermín se preocupaba mucho e intentaba hablar con él, pero Aurelio solo daba excusas o se enojaba, dejando a su padre lleno de dudas y tristeza. Incluso Fermín pasaba las noches en vela, temiendo que algo malo pudiera sucederle. En cambio Martín, el menor, era más tranquilo y obediente, siempre ayudando a su padre en lo que podía. A pesar de las diferencias, Fermín nunca hizo distinciones entre ellos. Los amaba por igual y se esforzaba por guiarlos por el camino correcto. Pasaron los años y Fermín logró establecer un pequeño negocio de venta de ropa. Aunque no era mucho, representaba una mejora significativa. Martín, su hijo menor, se convirtió en su mano derecha, ayudándolo con entusiasmo. Aurelio, sin embargo, nunca mostró interés en el negocio ni en ayudar a su padre. Prefería pasar el tiempo con amigos o vagando por la ciudad. El negocio de ropa y calzado fue creciendo poco a poco, casi sin darse cuenta. Con el tiempo, logró abrir varias tiendas en distintos puntos de la capital y hasta se animó a lanzar su propia marca. Fue su esfuerzo constante y su dedicación lo que le permitió no solo asegurar un futuro mejor para sus hijos, sino también apoyar sus estudios y sueños. A pesar de su carácter rebelde, Aurelio logró completar sus estudios superiores y tomó la decisión de independizarse. Mientras tanto, su hermano menor optó por continuar con los negocios que había iniciado su padre. Pronto, Fermín enfermó. La edad ya no jugaba a su favor y sus fuerzas comenzaron a disminuir. Decidió dejar el negocio en manos de Martín, quien había demostrado ser capaz y comprometido. Sin embargo, el poder pareció transformar al joven. De ser humilde y trabajador, Martín se volvió arrogante, despilfarrando las ganancias en lujos innecesarios. Fermín notó el cambio y trató de hablar con él, pero Martín no quería escuchar. Un día, mientras revisaba las cuentas, Fermín descubrió que faltaba una gran cantidad de dinero. Enfrentó a su hijo, pero la respuesta fue devastadora. «¿Por qué siempre me estás molestando con esto?», gritó Martín, levantando la mano y dejando caer un golpe que resonó en la habitación. Fermín quedó en shock, con lágrimas cayendo por sus mejillas. Aurelio, que había regresado de un largo viaje, presenció la escena. Sintió una furia incontrolable al ver a su padre, aquel hombre que lo había criado con tanto sacrificio, siendo maltratado de esa manera. En ese momento quería responder, pero el hombre mayor le pidió que no le hiciera nada. «Por favor, hijos míos, no se peleen delante mío», dijo el anciano tocando su corazón. Martín, quien solía ser obediente, ahora parecía indiferente a la situación. Sin importarle su padre, decidió irse de allí. Aurelio decidió quedarse y cuidar de Fermín, quien ya estaba frágil y enfermo. Trató de recuperar el tiempo perdido, mostrando una preocupación genuina por su padre. Sin embargo, Fermín, destrozado por el enfrentamiento con Martín, parecía más distante. Un día, mientras Aurelio intentaba acercarse a él para hablar, Fermín se alejó en silencio. Sabía que sus días estaban contados y no quería que sus hijos cargaran con más culpa. Por primera vez, Fermín y Aurelio compartían los días juntos. Aurelio, quien había sido un hijo distante y rebelde durante su infancia y adolescencia, se disculpó con su padre por su comportamiento pasado. Le agradeció por haberlo ayudado y por ser un buen papá. El padre, cada vez más débil, se quedaba en su cama, mientras Aurelio lo atendía con paciencia y dedicación. Una tarde, mientras le daba de comer con una cuchara, Aurelio rompió el silencio que siempre había pesado entre ellos. «Papá, yo sé que no he sido el mejor hijo, fui rebelde, distante». Sus ojos se llenaron de lágrimas, y Fermín lo miró con sorpresa, apenas logrando sostener la mirada por la debilidad. Aurelio continuó:
Cuando era niño siempre extrañé a mamá. Fue duro saber que nos abandonó. La buscaba en cada rincón, en cada rostro que veía por la calle. Supongo que por eso era rebelde. No sabía cómo lidiar con el vacío que sentía. Fermín, conmovido, trató de responder, pero Aurelio lo interrumpió. Durante mi viaje por trabajo, me di cuenta de cuánto te necesitaba. Ahora entiendo todo lo que hiciste por mí, y no sé cómo agradecerte. Me diste un hogar, comida y mucho más. Aunque no siempre fui el mejor hijo, tú nunca dejaste de estar a mi lado. Fermín soltó un sollozo, mientras Aurelio limpiaba las lágrimas de su rostro con cuidado. Aurelio, tú siempre fuiste mi hijo. Nada de lo que haya ocurrido cambiará eso. Desde ese día, Aurelio encontró la forma de encargarse tanto de los negocios como de cuidar a su padre. Contrató a personas de confianza para que manejaran el día a día de la empresa, mientras él se enfocaba en Fermín. Lo ayudaba a bañarse con cuidado, lo peinaba y alimentaba. Por las tardes, le leía historias, recordando las veces que su padre hacía lo mismo cuando era niño. Por las noches, se quedaba a su lado, mirando el fútbol o alguna película. Sin embargo, Fermín no podía ocultar su tristeza. Aunque agradecía el cariño de Aurelio, su corazón se rompía al notar la ausencia de Martín, su hijo de sangre. ¿Por qué no está aquí?, le preguntó un día a Aurelio con voz entrecortada. No lo sé, papá. Quizás algún día se dé cuenta de lo que perdió. Fermín cerró los ojos y las lágrimas rodaron por su rostro. Pasaron semanas en las que Fermín parecía estabilizarse, pero una noche, Aurelio notó que su respiración se volvía más pesada. Se acercó a su cama y lo encontró despierto, con los ojos perdidos en la pared. «Papá, ¿estás bien?». Fermín lo miró y con una voz apenas audible dijo: «Gracias, Aurelio, por estar conmigo. Te amo, hijo». Aurelio se sentó junto a él, sosteniendo su mano mientras Fermín cerraba los ojos. Horas más tarde, aquel hombre mayor dejó de respirar. El hijo lo abrazó, sollozando en silencio, incapaz de aceptar que aquel hombre que había sido su refugio, su familia, ya no estaba con él. El día del entierro fue frío y gris. Aurelio era el único que estaba allí, con un ramo de flores en la mano y el corazón hecho pedazos. Había avisado a Martín, confiando en que aparecería, pero no lo hizo. Miró a su alrededor una última vez, esperando verlo, pero nadie más llegó. En ese momento, con la soledad a su lado, Aurelio entendió cuánto significaba Fermín para él. No solo había sido su padre, sino también quien siempre estuvo ahí para ayudarlo, cuando más lo necesitó. De pie frente a la tumba, el hombre habló con voz quebrada. «Papá, nunca sabré cómo agradecerte por todo lo que hiciste por mí, pero te prometo que siempre te recordaré, siempre». Las lágrimas caían mientras dejaba flores. Cuando terminó, se quedó allí, solo, hasta que cayó la noche, incapaz de abandonar a su padre, incluso en la muerte. Un día, Aurelio recibió un mensaje que le indicaba que debía presentarse en la oficina de un juez, en el centro de la ciudad. Era para la lectura del testamento de Fermín Torres Flores. También le informaron que su hermano menor, Martín, estaría presente. Aurelio sintió una mezcla de emociones: tristeza por la pérdida de su padre y curiosidad por lo que Fermín les habría dejado. Al llegar, Aurelio encontró a Martín sentado, con una actitud distante. Sabía que Martín estaba saliendo con una mujer mucho mayor y que vivía en su casa. El juez, un hombre de edad con lentes gruesos, comenzó la sesión con un tono solemne. «Señores, hoy daremos inicio a la lectura del testamento de don Fermín Torres Flores». El juez abrió el documento y tras un breve silencio leyó: «A mi hijo mayor Aurelio le dejo $90,000 y la totalidad de mis negocios. Confío en que sabrá administrar este legado con la responsabilidad que siempre ha demostrado, además de cuidarme en mis últimos días. A mi hijo menor Martín le dejo una moneda de 1 centavo». Martín frunció el ceño, claramente molesto. Se levantó bruscamente, pero el juez levantó una mano para calmarlo. «Además», continuó el juez, «Fermín dejó una carta para cada uno de ustedes». Martín tomó su carta con desprecio y la abrió de inmediato. Su rostro cambió al leer las palabras de su padre. «Martín, nunca olvidaré el día en que tu mano, mi propia sangre, me abofeteó. Ese golpe no solo dejó una marca en mi rostro, sino también en mi corazón. Lloré no por el dolor físico, sino porque no entendía cómo llegamos a ese punto.
No sé cómo llegaste a cambiar, siendo tan obediente y amoroso conmigo. Te doy esta moneda de $1, porque representa lo que alguna vez tuvimos, algo que no vale mucho, pero que aún tiene valor si sabes apreciarlo. Ojalá algún día encuentres en tu corazón el amor y la humildad que tenías cuando eras niño. Te amé siempre, a pesar de todo. Martín dejó caer la carta, visiblemente afectado, pero no dijo nada. Aurelio, por su parte, abrió su carta con manos temblorosas. La leyó en silencio, mientras las lágrimas comenzaban a correr por sus mejillas. Hijo, no fui perfecto, pero siempre hice lo mejor que pude por ti. No te lamentes por lo que podrías haber hecho diferente en el pasado. Eso ya no importa. En mis últimos días, fuiste mi fuerza. Me diste de comer cuando ya no podía. Me bañaste cuando no tenía fuerzas y lo más importante, llenaste mis días de amor y gratitud. No sé si alguna vez te dije lo suficiente sobre cuánto significaste para mí, pero espero que esta carta lo deje claro. Gracias por cuidarme, por quedarte conmigo hasta el final. Esta herencia que te dejo no es más que un pequeño agradecimiento por todo lo que hiciste por mí. Sé que harás cosas grandes con él. Te amo, hijo. Siempre lo haré. Aurelio cerró la carta y se la llevó al pecho, conteniendo las lágrimas para no llorar en público. Él se quedó allí unos momentos más, con el testamento y la carta en las manos, recordando a Fermín y prometiéndose a sí mismo que nunca olvidaría las lecciones y el amor que su padre le había dado. No obstante, el ambiente en la sala se tensó, después de que el juez terminara de leer el testamento de Fermín Torres Flores. Martín, con el rostro rojo de ira, se levantó de su silla y lanzó la única moneda que recibió sobre la mesa. «Esto es una broma, ¿verdad?», exclamó, su voz temblando de frustración. «No acepto esto. Ese dinero y esos negocios también son míos por derecho». El juez, con calma y firmeza, lo miró por encima de sus gafas. «Señor Torres, este documento ha sido verificado y firmado legalmente por su padre. Está en plena validez. Además, por lo menos tienen la casa, la cual será compartida entre ustedes». «¿Compartir una casa? Jamás. Y no me importa lo que diga el documento», insistió Martín golpeando la mesa con el puño. «Voy a impugnar este testamento. Mi padre estaba viejo, seguramente no sabía lo que estaba haciendo». Aurelio, que permanecía en silencio, miró a su hermano con una mezcla de tristeza y decepción. El juez, manteniendo su postura profesional, se dirigió a Martín con voz autoritaria. «Señor Torres, le aconsejo que modere su conducta. La ley es clara, y este testamento refleja la voluntad inequívoca de su padre. Sus acciones no solo son irrespetuosas hacia la memoria del señor Fermín, sino que también carecen de fundamentos legales». «¿Fundamentos?», gritó Martín. «¿Acaso no es evidente que mi padre estaba manipulado? Es imposible que haya decidido esto por su cuenta». El juez dejó de lado el papel que sostenía y con un gesto aún más serio, se inclinó hacia adelante. «¿Manipulado?», preguntó. «Martín Torres, ¿dónde estaba usted cuando su padre más lo necesitaba? ¿Dónde estaba cuando él estaba enfermo, débil y necesitaba amor y cuidado? ¿Dónde estaba cuando le pidió explicaciones y en lugar de respuestas recibió una bofetada?» La sala quedó en silencio. Martín abrió la boca para responder, pero las palabras no salieron. «El testamento refleja la realidad», continuó el juez. «Su padre, en su sabiduría, dejó claro quién estuvo a su lado, quién merecía su confianza y su legado. No porque usted sea menos hijo, sino porque sus propias acciones lo distanciaron de él. Así que rechazo cualquier solicitud de anulación. Además, como juez, haré cumplir esta última voluntad, respetando los deseos de un hombre que expresó su decisión con claridad y dentro del marco de la ley». Martín, aún furioso, dio un paso hacia el juez, pero éste levantó una mano para detenerlo. «Le aconsejo que acepte esta decisión con dignidad. Las cortes no toleran comportamientos egoístas ni acusaciones sin base. Además, su padre le dejó algo más valioso que dinero, la oportunidad de reflexionar sobre sus errores. No la desperdicie». Martín, sintiendo el peso de las palabras del juez, miró a Aurelio, quien sostenía la carta de Fermín contra su pecho. Sin decir nada más, él salió de la sala, cerrando la puerta de golpe. Aurelio, con lágrimas en los ojos, se volvió hacia el juez. «Gracias, su señoría. Esto es lo que él hubiera querido. Hijo, su padre fue un hombre sabio. Honre su memoria como él deseaba», comentó el juez ordenando los documentos. Al llegar a casa, Aurelio se sentó frente al escritorio de su padre.
Mientras ordenaba sus cosas, halló una pequeña caja de madera. Estaba polvorienta y a la misma vez se veía misteriosa. Era algo que nunca antes había visto. Por un momento dudó en abrirla. ¿Qué historias podría guardar? No obstante, la curiosidad lo embargó, y dentro encontró un puñado de objetos, fotografías carcomidas por los años, un reloj roto y un diario envejecido. Así que lo tomó y comenzó a pasar las páginas. De repente, algo cayó al suelo con un leve ruido. Aurelio se inclinó rápidamente para recogerlo. Era una carta, doblada con cuidado, como si alguien hubiera querido protegerla del paso de los años. La caligrafía le resultaba realmente desconocida. Se notaba que tenía muchos años por lo amarillenta que estaba. No obstante, las palabras eran claras. En él leyó la carta que le dejó su madre a Fermín, y un párrafo llamó su atención. Sé que Aurelio no es tu hijo de sangre, pero sé que siempre lo tratarás como tal. Espero que algún día me perdones por todo el daño que he causado. Con mucho aprecio, Rosario. Aurelio sintió un nudo en la garganta. Las palabras resonaban en su mente, confundiendo su corazón. ¿No soy su hijo?, se preguntó mientras las lágrimas comenzaban a brotar. El dolor y la incertidumbre lo abrumaron, pero no podía soltar el diario. Necesitaba respuestas. En una página más adelante, encontró algo que lo hizo detenerse. Querida Rosario, no sé por qué decidiste dejarme, aunque te perdono. Sé que nunca leerás esto, pero sabes, creo que no soy un buen padre. A veces siento que fallo en darles lo que merecen, pero cada sacrificio vale la pena, porque los amo más de lo que puedo expresar. Aurelio es mi hijo, aunque no lleve mi sangre. Mi amor por él es más fuerte que cualquier verdad. Más que a mí mismo, hoy cumplió 12 años y le compré su juguete favorito. Es un niño maravilloso, al igual que Martín, son mi mayor adoración. Es una pena que te pierdas estos momentos. Las lágrimas de Aurelio caían sobre el papel. Abrazó el diario contra su pecho y susurró al vacío de la habitación. Papá, tú siempre serás mi padre. Nadie más podría haberme dado lo que tú me diste. En ese momento, Aurelio comprendió que la paternidad no está definida por la sangre, sino por el sacrificio, el amor y el compromiso. Cerró la caja con cuidado y mirando una fotografía de su papá, se prometió a no desperdiciar el legado de amor que él le había dejado. Espero que este video te ha servido. De ser así, no dudes en darnos un pulgar arriba, comentar y sobre todo compartir. Yo soy Gustavo Valdés, muchísimas gracias por visualizarnos. Por cierto, te invito a suscribirte a este canal si es que aún no lo estás y activar la campanita de notificaciones para recibir lo último que subamos. Hasta la próxima.